Soy Juan David Pinilla, soy ingeniero de telecomunicaciones y hoy vamos a hablar de las técnicas de detección y corrección de errores. ¿Qué ocurre? Después de definir lo que es codificación, recordemos que codificación es asignarle un determinado número de bits a un determinado carácter, se hace necesario la transmisión de esa información, la transmisión de ese carácter a través de una línea. Pero, ¿qué ocurre cuando viaja esa información? Pues nosotros cuando viaja una información a través de una línea, llámese de cobre, cable coaxial, fibra óptica, en algún punto del recorrido, pues si es una distancia corta, pues no va a pasar nada y por lo general casi siempre el carácter va a llegar en la forma en que se envió al destino. Pero ¿qué ocurre si las distancias son extremadamente largas? Puede que la señal se atenúe, puede que hayan interferencias en el camino, puede que se afecte la señal. ¿Y qué pasa si se afecta la señal? Pues si se afecta esa señal en algún punto del recorrido, va a haber un cambio en el mensaje transmitido. Puede que un bit no haya llegado con el suficiente voltaje y el receptor no haya sido capaz de decodificarlo, que la información se haya perdido, que una interferencia electromagnética haya modificado un pulso y haya creado un 1 lógico donde había un 0 lógico. Y entonces, por esas razones, se crean las técnicas de control de errores. ¿Qué son las técnicas de control de errores? Pues permiten determinar en algunos momentos si se produjo un error en la transmisión o en la recepción de la información y también permiten corregir ese error. En ciertos casos, no en todas las codificaciones, pero la mayoría ya permite hoy en día hacer la corrección de errores. Entonces, las técnicas de control de errores se dividen en dos. La primera es de detección de errores y la segunda corrección de errores. Entonces la parte de detección de errores pues obviamente solo se limita a definir si hubo un error en la transmisión. Y si hubo un error en la transmisión pues obviamente vuelve a pedir el receptor al transmisor que se haga el envío de la información. Y en la técnica de corrección de errores pues el receptor ya sería el encargado de hacer el procesamiento lógico de la señal recibida y determinar si hay o no algún error en esa transmisión y proceder a hacer el cambio o la corrección del mismo. Para contrarrestar estos errores, que por lo general se generan constantemente, ¿sí? Entonces para mitigar esto se han creado diferentes métodos que pues de alguna manera minimizan la cantidad de errores que puede haber dentro de un sistema. El primero de ellos se llama redundancia. ¿Qué es redundancia? La redundancia hace referencia a la facilidad de enviar un bit al sistema dos veces. ¿Qué queremos decir con esto? Que yo tengo mi bit, ¿sí? Yo tengo una secuencia lógica y cada bit se va a enviar dos veces. O sea que si voy a enviar el bit 1, 1 y voy a enviar el bit 0, que si voy a enviar el bit 1 y el bit 0, pues obviamente voy a tener que enviarlos dos veces. ¿Desde dónde? Desde el transmisor hasta el receptor. Y cuando él reciba, entonces el primer bit que reciba, él va a decir, ah, llegó el bit 0. Y con el segundo bit, él va a comprobar que lo que se envió originalmente fue el bit 0. ¿Qué ocurre? Si llega un bit 1, pues él determina que hubo un error en esa transmisión y vuelve a solicitar el reenvío de dicha información. Entonces es por eso que se usa redundancia, ¿sí? No sé si de pronto algunas veces ustedes en sus computadores están trabajando y le aparece error de redundancia cíclica. Este error de redundancia cíclica por lo general viene asociado a esto, a que el bit se envía dos veces para poder hacer revisión de los mismos. Posteriormente tenemos otra técnica que se llama la EcoPlets. Una de las características de esta técnica EcoPlets es que es duplex, es decir, el transmisor y el receptor envían y reciben simultáneamente la información. Pero esta técnica necesita de la ayuda humana, o sea, vamos a necesitar dos dispositivos interconectados y en cada uno de ellos tiene que haber un operador humano, ¿sí? Acá el operador humano va a hacer la revisión. ¿Qué ocurre? Entonces, si este señor de acá envía el bit 0, cuando es enviado, acá al receptor le va a aparecer el bit 0 en la pantalla. Cuando él recibe el bit 0, automáticamente digita en su teclado que le llegó el bit 0 y esta información se le muestra acá al usuario transmisor, indicándole que la transmisión fue exitosa. ¿Qué ocurre cuando se usa este tipo de técnica? En algunas ocasiones, si el bit se envió correctamente, pues obviamente estaríamos usando ancho de banda innecesariamente para enviar la confirmación del bit. Y
si en algún momento de la transmisión, cuando él envía, por ejemplo, supongamos que se envió el bit 0 y el usuario acá recibió el bit 1 y él envía el bit 1 para decirle que le llegó el bit 1, pero en un punto de esta transmisión se atenuó demasiado la señal y el receptor lo leyó fue como un 0. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues obviamente él va a ver el 0 y va a pensar que la transmisión se hizo de manera exitosa. Entonces tiene cierta tendencia a la falla esta Ecoplex, pero pues era una de las técnicas que se usaba anteriormente. Ahora se usa una técnica que se llama codificación de cuenta exacta. ¿Qué es la codificación de cuenta exacta? ¿Qué quiere decir? Que a cada carácter de la señal transmitida, todos van a tener la misma cantidad de unos lógicos. Por ejemplo, si yo tengo la letra A va a tener 1, 0, 1, 0, 1. Acá tenemos 3 bits. Y la letra B va a tener el 0, 1, 0, 1, 1. Y vamos a ver que las dos letras van a tener la misma cantidad de unos lógicos. Esto es codificación de cuenta exacta. ¿Qué garantiza la codificación de cuenta exacta? Que, por ejemplo, si se recibe una palabra, un carácter mal, él va a identificar que, por ejemplo, llegó un 1 lógico de más y que la letra A, por ejemplo, llegó con un 1 lógico. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se daría cuenta el sistema? Ah, no, la letra A tiene 4 unos lógicos y debe tener solamente 3. Entonces, por lo tanto, hay un error en la transmisión y solicita una nueva retransmisión. Entonces, estas son las técnicas de control de errores que nos permiten, pues, de alguna manera determinar cuándo hay un error de transmisión. Ahorita vamos a ver algo que es paridad par y paridad impar. Bueno, para continuar con nuestro tema, seguimos con paridad. ¿Qué es paridad? Paridad es otro sistema que nos va a permitir determinar la cantidad o revisar los errores que hay dentro de una secuencia. Entonces, para ello, la paridad adiciona un bit, pone un bit adicional a la información que tenemos de cada carácter. A este bit se le llama bit de paridad. Tenemos dos tipos de paridad. Tenemos paridad par o paridad impar. Vamos a hacer un ejemplo de cómo funciona paridad. Es realmente muy sencillo, simplemente es para que se logre entender el concepto. Supongamos que tenemos la letra C en ASCII, cuyo número en binario es el 1000011. ¿Sí? Miren cuántos bits tenemos acá, 2, 4, 6, 7 bits y tenemos un bit adicional. A ese bit adicional es el que se conoce como bit de paridad. ¿Qué quiere decir paridad par y paridad impar? Quiere decir que nosotros vamos a buscar una cantidad de unos que sea par o una cantidad de unos que sea impar. Para este caso nosotros vamos a trabajar con paridad par y si nosotros nos damos cuenta en el código original tenemos 1, 2, 3 unos que pues componen la letra C. Pero entonces para que sea de paridad impar el sistema adiciona un bit 1 para generarlo, para que la cantidad de unos en el sistema sea par si estuviéramos trabajando con paridad par. Si nosotros estamos trabajando con paridad impar y nosotros ya vemos que tenemos 3 unos, pues obviamente no hay necesidad de adicionar ningún uno adicional. Qué pena que es la redundancia, pero no hay necesidad de agregar un 1 adicional porque ya tenemos el número impar. ¿Sí? Eso varía dependiendo de la letra o el carácter que nosotros vayamos a transmitir. Para continuar con los sistemas de revisión de bits erróneos dentro de una transmisión, llegamos a uno que es bastante importante, que es el de comprobación de redundancia cíclica. El de comprobación de redundancia cíclica permite detectar hasta un 99,95% de errores en una transmisión en un sistema de telecomunicaciones, o sea, es bastante eficiente. Y si a eso le sumamos otros tipos de detección, junto con este podemos llegar a un sistema que alcance pues su máximo potencial. En su mayoría este sistema trabaja con 8 bits, sistemas de 8 bits, tales como el EBC, DIC, y algunos sistemas de 7 bits que no usen paridad. Para ello, para entenderlo de una mejor manera, vamos a hacer un ejemplo. Él trabaja con unos bloques de comprobación que se llaman BCS, ¿sí? Block Comprobación Sequence o secuencia de comprobación de bloque, que nos va a permitir ubicar ciertos números y dígitos que nos van a permitir hacer un algoritmo para la detección de errores. Entonces, dice el ejemplo, determinar
la BCS para los siguientes datos y polinomios generadores de CRC, comprobación de redundancia cíclica, con la siguiente información. Nosotros vamos a tener unos datos que son el 10, 11, 0, 1, 1, 1 y otros datos que van a ser el 11, 0, 0, 11. Para empezar a desarrollar este ejercicio nosotros necesitamos los datos de transmisión. Los datos de transmisión son 10, 110, 111 y a esos datos los vamos a llamar G de X. Les vamos a asignar un nombre a cada uno de esos datos, empezando por el del bit menos significativo, que sería X0, X1, X2, X3 hasta X sub 7. Posteriormente, entonces, se va a hacer algo que se llama la suma de comprobación. Simplemente ponemos G de X y lo expresamos como la suma de cada uno de esos bits. Posteriormente, entonces, ponemos los datos de redundancia cíclica. ¿Qué es esta redundancia cíclica? Esto es una clave. Esto es como una llave. Esta llave va a ir en el equipo, se envía hacia el equipo que recibe y la tiene el equipo de transmisor. Es nuestra llave de codificación, por decirlo de alguna manera. El equipo que lo recibe tiene que tenerla para poder verificar si el mensaje está bien y el equipo que lo transmite tiene que usarla para codificar el mensaje. Nuestra llave va a ser 110011. Igual que en el caso anterior, le asignamos un número a cada uno de ellos y a esta llave se le va a conocer como P de X. ¿Listo? O password, imagínense que es una clave, es una llave de codificación. Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? Entonces, P de X, entonces vamos a ubicarle a una cosa que se me ha olvidado decirles. Acá en el G de X, si ustedes observan, no se ubican todos los bits, sino solamente aquellos donde tiene valor 1, donde hay la unidad. Por ejemplo, X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3 no se pone porque vale 0, X sub 4, X sub 5, X sub 6 no se pone, pero X sub 7 sí. Entonces nuestra GX se conforma de la suma de esos. Lo mismo acá es nuestra llave. Nosotros tenemos acá 6 bits, pero solamente vamos a ubicar aquellos en donde tengamos valor. Entonces X sub 0, X sub 1, X sub 4 y X sub 5. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a proceder a hacer? Ahora necesitamos encriptar, como modificar esa información. Entonces, ¿qué se va a hacer? Vamos a multiplicar G de X por la cantidad de bits del código. Mire que la cantidad de bits, no tanto por la cantidad de bits, yo diría que por el bit de mayor valor. En este caso, mire que nosotros tenemos acá 2, 4, 6 bits, pero el que se pone 5 porque sería el bit 6, corresponde a X sub 5, ¿listo? Entonces X sub 5. Y ahora, ¿cómo vamos a decodificar? Simplemente hacemos la multiplicación entre G de X por la redundancia cíclica, que es 5. Entonces, ¿qué hacemos? Misma base, se suman los exponentes 5 y 7, 12, 5 y 5, 10, 5 y 4, 9, 5 y 2, 7, 5 y 1, 6 y 5 y 0, 5. Entonces, esta sería nuestra llave. ¿Cómo la vamos a modificar? Simplemente ponemos 1 donde está ese bit. Por ejemplo, en el bit 12 va un 1, bit 11 no hay, entonces va 0, bit 10 vale 1, bit 9 vale 1, bit 8 no tenemos, por lo tanto vale 0, bit 7 vale 1, bit 6 vale 1, bit 5 vale 1 y de ahí para allá no tenemos ningún bit, entonces simplemente todos irían en 0. Ahora vamos a proceder a hacer una división entre este valor y nuestra llave. ¿Listo? Para codificar el mensaje. Bueno, como les venía diciendo, el resultado anterior que teníamos allá era 10, 110, 111 y el resto en ceros. Ese resultado lo dividimos acá entre nuestro P de X. Esto viene siendo P de X. Ahora, pues ¿cómo se va a hacer la división? Pues voy a hacer una explicación. Entonces simplemente, como los 6 primeros, 2, 4, 6, con estos 2, 4, 6 de acá. Y comenzamos a multiplicar. 1 por este valor de acá, pues me va a dar ese mismo valor, 110011, y comenzamos a hacer la resta. 1 menos 1, 0, 0 menos 1 me sobra 1, 1 y 0 me sobra 1, 1 y 0 me sobra 1, 0 y 1 me sobra 1, 1 y 1, 0. Bajo la cifra siguiente, están los mismos 6, entonces por lo tanto multiplico otra vez por 1. 1 por ese valor, 110011, me da el mismo valor. 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 1 y 1, 0, 1 menos 0, 1. Y acá 0 y 1 queda 1, 1 menos 1, 0. Bajo la cifra siguiente que es 1. ¿Como cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, no cabe. Entonces pongo 0 al cociente, bajo la cifra siguiente que es 0 y pongo un 1 y sigo haciendo la resta. ¿Hasta qué? Hasta que en determinado momento ya no pueda seguir
restando, ya no hayan más valores acá para seguir bajando y me dio este valor. La comprobación de redundancia cíclica me dio 10,01. Este es mi valor de comprobación de redundancia cíclica. ¿Qué se hace con este valor? Este valor se le suma ¿a qué? A mis datos. ¿Listo? Recuerden que los datos eran g de x y los datos eran 10, 110, 111. Más, adiciono el valor que me dio, 5 bits se tienen que adicionar, 5 bits que fueron estos 2, 4, 5 bits que estamos reemplazando acá. Y esos bits son 01001, estos de acá, 01001. Son estos mismos de acá. Ahora, después de que esto va a ser lo que se va a enviar, esto es nuestro mensaje codificado para transmisión. Esto es lo que sale del transmisor. El transmisor envía esta información. Ahora el receptor, ¿cómo determina si está bien o no está mal? Procedemos a lo siguiente. ¿Cómo verifica el receptor que está bien la información? Simplemente el receptor vuelve a tomar los datos que se enviaron y los divide ¿qué? Entre nuestra llave. Recuerden, como les dije anteriormente, el receptor también tiene que tener la llave de codificación, el password. Y entonces volvemos a hacer lo mismo. Tomamos el valor y lo dividimos entre 110011, que es nuestro PDX, ¿cierto? Nuestra clave. Ahora, ¿qué hacemos? 1 por esto, 110011, hacemos la resta, 1 menos 1, 0, 0 y 1, 1 menos 0, 1, 1 menos 0, 1, 0 y 1 queda 1, 1 y 1, 0, bajo la cifra siguiente que es 1. Y vuelvo a multiplicar 1 por esto y me da este valor y sigo haciendo la resta. ¿Cómo se comprueba que está bien el mensaje? En el resultado final tiene que dar 0. Si no da 0, el mensaje estuvo mal codificado o hubo un error de transmisión y no se cumple la redundancia cíclica. Entonces, de esta manera es que los sistemas verifican adecuadamente que se esté enviando o transmitiendo la información. Es por esto que es tan importante la comprobación de redundancia cíclica. Recuerden, 99,95% de los errores son detectados a través de estas comprobaciones de redundancia que hacen los computadores o los sistemas de transmisión y recepción a través de un algoritmo que básicamente se determina por dos cosas. Los datos transmitidos, una llave que va a decodificar, ¿sí? Y pues una división binaria. Entonces cualquier duda o aporte en los comentarios, les deseo una feliz noche.